Estimados amigos, muy buenas noches. Es un placer saludarlos en una emisión más de este programa Aprender y Compartir. En esta ocasión nos acompaña un extraordinario atleta, un gran profesionista, un universitario 100% y sobre todo un gran amigo. Amigo, ¿cómo estás, mi estimado Gustavo? ¿Cómo estás esta noche? Muy bien, José Juan, muchas gracias por invitarme a tus pláticas, que aprendemos mucho. Excelente, te agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación. Y amigos, hablar de la trayectoria de Gustavo, por supuesto que tiene capítulos muy, pero muy sobresalientes en todos los niveles. Y vamos a iniciar compartiendo con ustedes que Gustavo en realidad se llama Gustavo Díaz Mondragón y es ingeniero mecánico eléctrico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, Gustavo, la preparatoria la estudió en la preparatoria número 8, también de la UNAM, y tiene una trayectoria académica posterior a este espacio en la UNAM, donde constantemente ha estado capacitándose, asistiendo a diversos cursos, seminarios, diplomados, todos ellos relacionados precisamente con su área de especialidad. Gustavo tiene una trayectoria de más de 30 años trabajando justamente en todo el espectro que tiene que ver con la ingeniería eléctrica, mecánica y eléctrica. Él tiene experiencia muy amplia, pero quisiera concentrarme en tres diferentes fases que tienen que ver con la labor que él ha realizado. Primero, con un grupo internacional llamado Consorcio Interamericano de Entretenimiento, que dentro de sus múltiples áreas de acción contempla, por supuesto, el espacio del Hipódromo de las Américas, del complejo Las Américas, del Centro Banamex, de los cuales hablaremos un poco después. También Gustavo trabajó ya directamente, específicamente, con una empresa que se dedicó a la administración de hipódromos en México y durante los últimos años ha trabajado para el grupo MEI, que en gran medida abarca una serie de establecimientos, de edificios en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, relacionados con el Banco de México y también específicamente con proyectos para el Banco de México. Como les mencionaba, en la multitud de proyectos y áreas en las que Gustavo ha estado relacionado tanto en el diseño, en la planeación, en la administración, en la supervisión de personal, de instalaciones, en proyectos específicos con la energía eléctrica y por supuesto con la ingeniería. Podemos destacar, como les mencionaba antes, este desarrollo del complejo Las Américas, la construcción y el desarrollo del centro Banamex, de la carpa Corona, también, por supuesto, el desarrollo y mantenimiento de estos centros de apuestas Jack y de entretenimiento. También hay un trabajo muy específico en lo que fue la renovación del Hipódromo de las Américas, de las instalaciones y mantenimiento de la pista del Hipódromo de las Américas, asimismo en el Foro Condesa, en el Foro Céntrica, y obviamente otro gran proyecto fue el de la renovación y reapertura de el Autódromo Hermanos Rodríguez, entre muchos otros proyectos. Como ustedes pueden ver, amigos, una trayectoria muy amplia, muy específica, muy rica en esta especialidad de Gustavo. Y por otro lado, pues también ha sido coach de Liga Mayor con los Cóndores de la UNAM, en donde participó en un staff que ganó 2 campeonatos nacionales, que también participó en 2 tazones Azteca y además en 3 selecciones de la universidad.
También ha sido coach en categorías infantiles, juveniles e intermedias con el Club Leones, que es el club donde él participó como jugador y obtuvieron varios campeonatos. Y específicamente en esta gran trayectoria deportiva de Gustavo, él participa siempre en infantiles hasta intermedia con el Club Leones, donde ganan un par de campeonatos en 1978 y 1980, y donde tuvieron equipos muy competitivos que en ocasiones llegaban a finales y se les complicaba, pero fueron grandes generaciones de estrellas en ese Club Leones. Y por supuesto su trayectoria más destacada en Liga Mayor, en donde en 1983 es distinguido como el mejor novato defensivo de los Cóndores. Ya estando en Cóndores participa en 4 equipos campeones nacionales, asimismo en 4 selecciones de la universidad, en 2 tazones Azteca. Entonces, la verdad es que esta trayectoria de Gustavo, siempre jugando como ala defensiva, y un dato muy interesante, amigos y amigas, en todos los juegos que Gustavo participó, fue titular. Definitivamente algo que es muy destacable y pocas veces alcanzado en este ámbito tan competitivo. Mi estimado Gustavo, hoy vamos a platicar con nuestros amigos, compartir con ellos un tema que es fino, un tema que además es muy conocido en el medio del deporte y que creo que es importante que nosotros revisemos el día de hoy, que es justamente el concepto de la técnica. Y yo quisiera proponer que en términos generales habláramos de la técnica como una serie de actividades, de actos, de procedimientos que deben de llevarse a cabo a través de una práctica constante hasta tener un dominio, un control, una maestría de esa actividad que nosotros podemos desarrollar, pero que además tiene mucho que ver con la sensibilidad, con la creatividad, y que muchas veces parte obviamente de lo particular y puede extenderse con algunos ajustes a lo general. Entonces, si te parece bien, mi querido Gustavo, podemos iniciar hablando de qué significa la técnica específicamente en el ámbito del deporte. Bueno, como bien dijiste, yo le agregaría que se requiere habilidad y destreza para, mediante una serie de pasos, poder llegar a realizar lo que, perdón. Por supuesto, sí, y es cierto, es en realidad una vez que uno se enfoca no solamente en repetir estos pasos, sino que además, como tú atinadamente lo mencionas, Gustavo, la habilidad, la destreza, pues son justamente el punto fino para desarrollar una técnica, ¿verdad? Sí, exactamente. Algunas técnicas, de hecho, se desarrollan con la experiencia. Sobre todo, bueno, hay diferentes. Te podría platicar una experiencia, por ejemplo, a mi papá. Claro. Empezó a trabajar a los 20 años. Empecé en la General Motors, es la ensambladora que hace los coches Chevrolet, que se encontraba ubicada en Ejército Nacional. Entonces empezó desde los 20 años, empezó de ayudante general, de ahí pasó a ser mecánico de tercera, mecánico de segunda y hasta llegar a tener el puesto de mecánico especialista. Pues Entonces, esa parte fue desarrollada mediante la experiencia. O sea, llegaban las máquinas, se ponían porque las máquinas venían de Detroit. sí. O sea, después de que las desechaban allá o cambiaban algún coche o traían nuevas máquinas más modernas, pues las instalaban allá y las viejitas pues las mandaban acá a México. A veces las tenían que llegar a armar y muchas veces no venían ni siquiera los técnicos a indicarles cómo se operaban. Entonces ya con la experiencia que tenían de cómo manejar las líneas
de ensamble, pues aplicaban la técnica que habían aprendido. Qué importante lo que nos dices y más tarde, amigos, ustedes van a poder comprobar esta enorme influencia que tuvo el padre de Gustavo, justamente para que él y sus hermanos practicaran fútbol americano. Pero efectivamente, yo creo que este ejemplo que nos das en el caso de tu padre, cómo a través de la experiencia, cualquier persona puede ir desarrollando ciertas técnicas personales para cumplir ciertos procedimientos y conectarlos con objetivos y con metas. Y precisamente en el deporte, pues si algo, amigos, pudiera distinguir la extraordinaria carrera deportiva de Gustavo es la técnica. Y aquí nos puede hablar Gustavo de cómo él desarrolló estas técnicas en el deporte, jugando la posición de ala defensiva, que es una posición fina de lectura, que muchas veces requiere fuerza, velocidad, pero además peso. Y resulta que Gustavo nunca tuvo mucho peso, pero sí tuvo una gran inteligencia y una gran habilidad y velocidad para desarrollar técnica. ¿Cómo desarrollas esa técnica en el deporte, mi estimado Gustavo? Bueno, pues yo empecé a jugar americano en el 76 y siempre de ala defensiva. Entonces, como comentamos, la técnica se desarrolla de acuerdo a aprendizaje y práctica. O sea, de un inicio, pues tienes que aprender cuáles son los pasos, cuál es la posición, qué debes de hacer en cada ofensiva que se te presenta. Y pues práctica, por eso precisamente se practica todos los días, de lunes a sábado, y durante, pues en el infantil durante el verano. Ahora, qué interesante, porque estamos hablando de conocimiento del juego, estamos hablando de práctica, y creo, Gustavo, que está íntimamente ligado con los fundamentos. Cuando alguien maneja los fundamentos adecuadamente, puede entonces depurar una técnica y además, con la experiencia, ir incrementando, ir poniendo una característica muy personal de cómo desarrollar el juego, ¿verdad? Sí, ya eso ya va más, depende de tus habilidades. O sea, la técnica está y se les enseña a todos. O sea, hay una serie de pasos, ¿no? Hasta de acuerdo el sistema defensivo, cada posición tiene una serie de pasos y por ejemplo, atacar al coreback es una técnica, contrabloquear que es otra técnica. Entonces hay diferentes técnicas y todas esas te las van enseñando y las tienes que aprender, pues, como te las enseña, ¿no? De acuerdo del paso 1 al 10, ¿no? Ya que lo practicas muy bien y tienes pleno conocimiento de eso, y entonces podrías empezar tú de acuerdo a tus habilidades, a hacer algunos cambios, pero siempre teniendo el mismo objetivo a que se refiere la técnica inicial, ¿no? O sea, obviamente cada técnica se hace para un objetivo en específico. Por supuesto, hay un propósito, hay una intención y como tú lo mencionas, está ligado a objetivos y metas. Y amigos y amigas, muchas veces nosotros cometemos errores como coaches cuando en realidad queremos forzar una técnica en un atleta. Como lo menciona Gustavo, sí tenemos fundamentos que deben de ser compartidos por todos, porque además son esenciales para practicar en un deporte específico y en este caso en el fútbol americano. Pero es muy importante que los coaches tengan esa sensibilidad, esa comunicación, esa comprensión para permitir que los atletas desarrollen su potencial en lugar de frenarlos rígidamente con la excusa de que la técnica tiene que llevarse de una forma específica, ¿verdad, Gustavo? Sí, así es. O sea, lo que hay que primero enseñar cómo se realiza, pero como te comentaba, cada quien tiene sus habilidades y puede mejorar la técnica. O sea, las técnicas se van modificando con el tiempo
porque también pues el deporte va modificándose, los equipos a darle mantenimiento se van modificando. Entonces, muchas veces pues, hay que hacerle mejora continua, o sea, hacer una revisión y se deben de mejorar las técnicas, se pueden mejorar las técnicas. Ese es un punto importantísimo porque evidentemente el deporte tiene evolución. Si me viene a la mente el salto de altura, las técnicas para el salto de altura hace 40, 50 años eran con tijera, saltando de frente, después vi un movimiento saltando de lado, luego saltando de espaldas, por dar un ejemplo, pero en el fútbol americano en particular, la técnica de tacleo, si bien tiene un fundamento que permanece a través de muchas décadas, ha evolucionado, muchas veces por la propia reglamentación o en ocasiones para evitar lesiones. Es muy importante que nosotros, los que practicamos deporte o somos coaches, estemos cultivándonos, ¿verdad? Estemos aprendiendo, actualizándonos, como tú mencionabas, el propio equipo deportivo va cambiando. El casco de hace 50 años es muy diferente al casco de hoy, ¿verdad? Y yo empecé a jugar con casco de cuerdas. De hecho, no eran cuerdas, eran gajos, pero eh, Eran intercambiables, eran no, tiras. no, no, antes de esponja, eran gajos de esponja. Es Porque yo cierto. empecé a jugar en Midget, que es mosqueteros, a los 12 años. Eran gajos de esponja. Ya la siguiente temporada ya me tocaron gajos de, precisamente, Creo que eran intercambiables, eran los de esponja, luego hubo cuerdas, luego intercambiables, luego llegaron estos cascos que se inflaban, los los Bike. Bike, y toda una progresión, ¿verdad? Y Pero, así, igual en las ofensivas han sí, ido evolucionando. claro. O sea, la defensiva tiene que ir atrás de la ofensa, ¿no? Entonces, también van evolucionando las técnicas de ataque al quarterback, técnicas de contrabloqueo. Sí. Ahora sí que ves los juegos y muy diferente a lo que te enseñaron, ¿no? Y como tú mencionas, la técnica está ligada también al sistema. Dependiendo del sistema, de la colocación, de las formaciones, de las asignaciones, pues estamos hablando de técnicas diversas, eh, inclusive dependiendo de cada posición o de cada grupo. Entonces, creo que se vuelve muy complejo el tema específico en cada uno de los deportes. Pero creo, Gustavo, que hay un punto que es muy, muy fino. En estricto sentido, la técnica va de la mano de la inspiración, de la creatividad, y se vuelve un elemento bastante subjetivo. Originalmente, la técnica estaba muy vinculada con el arte. Y la verdad es que ahí es donde los coaches a veces chocan entre hasta dónde permitir que el atleta sea creativo y desarrolle su propia técnica y hasta dónde el coach exige y detiene al atleta para que cumpla con lo que originalmente se diseñó, ¿verdad? Sí es una línea muy fina. Por ejemplo, en el mantenimiento no puedes ser muy creativo. Hay pasos a seguir que no te puedes brincar, porque en un mantenimiento, una subestación, eh, es muy peligroso que te puedas brincar un paso, ¿no? O sea, que seas muy creativo y que digan, primero empiezo por acá en lugar de por acá, puede generar un accidente, ¿no? Por supuesto, y justamente qué bueno que haces esta transición ahora, Gustavo, al ámbito organizacional, al ámbito de la empresa. Como tú atinadamente mencionas, hay procedimientos y estos procedimientos tienen reglas de calidad, tienen certificaciones, existe toda una legislación, reglamentación, requisitos para poder llevar a cabo ciertas labores en la industria o en el mercado que tienen que respetarse. Tú mencionabas el ejemplo de cómo tu padre desarrolló sus propias técnicas y claro, esto también estaba ligado
a que había una gran distancia en esa época y una comunicación distante, pero hoy las condiciones han cambiado. Hoy la comunicación es mucho más inmediata, ¿verdad? La exigencia de esa técnica ligada a los procedimientos reglamentarios es muy importante, ¿verdad? Sí, ahora pues, la información la tienes a la mano, o sea, no tienes un manual de un equipo, te metes a internet y lo puedes bajar. Muchas veces viene el layout de las piezas, y pues puedes realizar el mantenimiento sin problema, sin tener que venga el técnico de Estados Unidos, de Alemania, que te explique, ¿no? Pero sí, la habilidad que tenemos los mexicanos, en este caso, para llegar a hacer un mantenimiento es muy especial. Y eso que tú mencionas, esa creatividad, esa habilidad muy distintiva de los mexicanos, pero que además en la ingeniería, Gustavo, yo creo que la ingeniería en una serie de sus manifestaciones, nuestro país siempre ha sido muy competitivo. ¿Cómo se presenta en este medio en el que tú has trabajado por tantos años? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Cómo es la técnica en México alrededor de la ingeniería mecánica y eléctrica? Bueno, sí se sorprenden cuando vienen y ven cómo hacemos de repente las cosas. Aquí uno de los problemas que tenemos es el presupuesto. O sea, ellos están acostumbrados a pedir un equipo que cuesta muchísimo dinero para poner un tornillo. Y aunque lo pongan una sola vez, no les importa. Ellos quieren el equipo para poderlo instalar. Y aquí pues tenemos que de acuerdo a nuestra técnica y habilidad, pues lo ponemos porque lo ponemos, ¿no? Claro. Y llegamos al punto que se necesita. ¿Cuáles son los retos, Gustavo, en tu experiencia? eh, ¿Cuáles son los retos mayores que enfrenta un especialista en ingeniería mecánica y eléctrica actualmente? En qué espacios parece haber mayor reto para desarrollar esta técnica? Mira, para desarrollar tecnología aquí en México es muy difícil. Yo me he desarrollado más bien en la parte de mantenimiento. Okay. En esa parte podría comentar o de instalaciones, pero por ejemplo, en el Autódromo Hermano Rodríguez, en el 2002, se volvió después de que no hubo carreras mucho tiempo internacionales, vino la serie kart. Entonces, pues fue una serie de remodelar la pista. En la parte eléctrica tuvimos que hacer remodelación de la torre de control. La parte de gradas, pits, esas iban a estar fijas, entonces ahí no hubo problema, pues se hizo cambio de equipos, había una subestación, se realizó cambio de equipos. La parte complicada fue la parte que iba a ser provisional. Por ejemplo, alimentar a los trailers que traen los carros, y se montaron en ese tiempo 120 locales comerciales para pues, atender a todo al público que iba a ir. De hecho, tuvo un récord de espectadores con 150,000 que asistieron. Sí. Entonces fue todo un reto porque además de ahí la Magdalena Mixhuca es un centro deportivo, no pertenece al grupo CIE, Sí. sino es un espacio que concesionado, pero nada más la parte del autódromo. La parte interior, pues es un centro deportivo donde hay canchas de fútbol, canchas de básquetbol, y sábados y domingos está llenísimo. Entonces, no nos podían dejar poner las instalaciones eh, con el tiempo necesario. Nos dijeron, pues tienen una semana y eso nos vamos a echar una bronca con las ligas porque les vamos a cancelar toda la semana que puedan venir a entrenar.
pero pues tienen una semana para hacer la instalación. Entonces, pues fue todo un reto instalar 120 locales comerciales, alimentarlos por medio de planta de emergencia y con las normas que el gobierno del Distrito Federal tiene para los eventos, que uno puede ver un cable donde pase la gente, entonces había que darle la vuelta y cosas así. Y luego teníamos el layout que se sacó, llegamos al sitio y pues de repente no correspondía, ¿no? Entonces hay que mover la carpa, hay que mover esto. Y sí, fue todo un reto. Y la verdad es que, amigos y amigas, Gustavo ha trabajado, como él menciona, de una manera muy importante en esta área de mantenimiento, pero además en espacios muy diversos, porque en ocasiones, si entiendo bien, lo mismo hay en el Teatro Blanquita que el Palacio de los Deportes, o el Hipódromo de las Américas, o el Centro Banamex, o el Foro Condesa. Son espacios muy diversos que sin duda representan retos también muy diversos, ¿verdad? Y esto también requiere aplicaciones de técnicas muy particulares, ¿cierto, Gustavo? Sí, claro, digo, por ejemplo, Centro Banamex, que estuvimos ahí desde la construcción. Te digo, empezamos primero con la parte del hipódromo en el 99. De ahí terminando el hipódromo, nos fuimos a Centro Banamex, o sea, se reubicaron las caballerizas. Las caballerizas antes eran de un solo nivel, de madera, y estaban del lado de conscripto. O sea, para los destroyers que son de Lomas de Sotelo, yo creo que conocen bien esa zona. Sin Entonces las duda. caballerizas estaban en un solo nivel de madera y cuando se remodeló el hipódromo, se hicieron caballerizas de 2 y 3 niveles que albergan hasta, me parece ser, 1500 caballos. Y la zona donde estaban las antiguas caballerizas se construyó el Centro Banamex, un centro que tiene cuatro salas para exhibición, de las cuales ninguna tiene columnas intermedias. Entonces, como reto de ingeniería fue muy bueno. Obviamente, pues yo no hice el proyecto, pero estuve dentro de la supervisión de las instalaciones. Qué interesante esto que nos compartes, Gustavo, porque estamos hablando de aspectos fundamentales, estamos hablando del desarrollo de habilidades, de destrezas, además del cumplimiento de procedimientos y, por supuesto, también el cómo enfrentar tanto en lo individual y después como equipo, en lo grupal, dimensiones, espacios tan diversos. Y y ahora vamos a un espacio que tal vez es el más complejo de todos, la familia. ¿Cómo de pronto nosotros llevamos todos estos elementos y los incorporamos en el ambiente familiar? ¿Qué opinión tienes de eso? Pues sí, prácticamente en parte de la familia, cuando me casé, pues busqué una persona que que tuviera mis mismos valores y gustos más o menos similares, algo que fuéramos compatibles. Y pues te casas sin saber, ¿no? O sea, no hay un libro, hay técnicas, pero la técnica, pues, como te digo, depende de cada persona. Hay técnicas que no le sirven a todos, ¿no? Aplicamos las técnicas familiares, por ejemplo, ya que tuvimos hijos, pues que que hicieran deporte. Sí. Fue una de las técnicas que aplicamos. Ahora el problema que teníamos es que tengo hija e hijo. Sí. Entonces era problemático. Entonces, estuvimos platicando que era lo mejor. Lo primero que hicimos fue pues, meterlos a nadar, ¿no? Porque eso, además de que era ese ejercicio, pues en algún momento de la vida, pues les puede salvar la vida, ¿no? O sea, Claro. saber nadar es algo importante.
Pues qué importante esto que compartes, porque precisamente una de las áreas más comunes en donde uno quisiera desarrollar técnicas ya en la familia es en la comunicación, ¿verdad? Como tú mencionas, puede haber libros completos, pero cada familia es diferente. Y partir, como en el deporte y en la empresa, de ciertos fundamentos siempre ayuda. Pero creo que como padres de familia, como integrantes de un núcleo familiar, qué importante es tener ese respeto para que cada persona crezca con su propia personalidad, pero entonces incorporarlos también a ciertas acciones que se practican, que se repiten, a ciertos procedimientos dentro de la familia, ¿verdad? Sí, bueno, y como te digo, las técnicas van cambiando. Yo cuando empecé con el deporte fue porque mi papá me dijo, luego te platicaré de esto, pero fue juegan fútbol americano, somos tres hermanos, juegan fútbol americano los tres porque necesitan entrar a un deporte que les dé disciplina. Y aquí con mis hijos, te digo, el problema era más bien niña y niño y los tiempos de traslado ya no son los mismos. Entonces, platicando con ellos, decidimos que iban a hacer un deporte. Primero mi hija iba a escoger qué deporte quería hacer, mi hijo la tenía que seguir y posteriormente, al siguiente año, mi hijo era el que iba a escoger. Entonces, para este caso, mi hija escogió fútbol. Entonces, pues ahí andábamos en el fútbol. A mi hija le encantaba, a mi hijo le encantaba, pero ver las hormigas, porque estaba de defensa, pasaba la bola a un lado y él se estaba jugando ahí en la tierra, viendo las hormigas, viendo los bichitos, pero pues ni modo, así lo tuvimos que hacer. Ahora, qué interesante, porque como tú mencionas, Gustavo, en familia tenemos que ver por todos y adaptarnos y planear. Como tú mencionabas, mucho depende del presupuesto familiar, depende de las labores que se desarrollan. En ocasiones los dos padres trabajan, el encontrar horarios adecuados y todo esto requiere un manejo fino, sensible, justamente de técnicas para administrar la vida familiar, ¿verdad? Sí, pues mediante la experiencia vas aprendiendo porque la técnica que tus papás hacían, pues ya en estos tiempos ya no opera. Entonces, bien, a falla y error, perdón, es lo mismo a falla y acierto, Exacto. pues así vas aprendiendo y vas sacando tus técnicas. Totalmente. Y esto requiere apertura, requiere estar atentos, estar adaptándonos, así como lo mencionábamos en el deporte y en la empresa. Estos espacios evolucionan y como tú compartes de una manera muy acertada, Gustavo, la familia también evoluciona. En el mejor caso, en el mejor de los casos, con esos principios y valores sólidos, pero también adaptándonos a los tiempos, a la tecnología, al medio ambiente, a las relaciones humanas que son tan diferentes y complejas, ¿verdad? Sí, en todos los aspectos tienes que ir pues avanzando y pensando que va a haber cambios. O sea, si no cambias, pues no avanzas, ¿no? Amigos y amigas, estamos entrando ahora a un espacio que sin duda ustedes van a disfrutar mucho, que tiene que ver con anécdotas muy específicas, recuerdos de espacios donde un especialista de la técnica como Gustavo, y aquí quiero aclarar, realmente esta característica de Gustavo fue verdaderamente sobresaliente porque él siempre fue un jugador muy ligero, realmente con muy poco peso en una posición que requiere una variedad de requisitos, entre ellos fuerza, como él mencionaba, reacción. ¿Qué nos platicas? ¿Qué nos puedes compartir, Gustavo, de episodios de tu vida como atleta en donde la técnica en particular fue algo que te ayudó a poder sobresalir?
Bueno, como te platicaba, yo empecé desde el 76, a los 12 años a jugar. Y siempre, pues en la infantil juegas dos posiciones, siempre a la cerrada y a la defensiva. Eh, Llegando a Cóndores, pues se supone que ya sabía todas las técnicas, pero como te digo, siempre se aprende algo. A lo mejor traes la técnica, pero te falta algo, ¿no? Sí. Un pequeño detalle. Y yo creo que ese año lo que me ayudó mucho fue la llegada del profesor Sigala. No sé si porque anteriormente comentaban que en el 82 no tenían preparación, la preparación física la llevaban los mismos coaches, ¿no? Tenían un Así es. programa y todo, pero no tan específico Sí. como cuando llegó el profesor Sigala, que nos puso saltar vallas, saltar la cuerda. Yo cuando llegué a Liga Mayor no sabía saltar la cuerda, o sea, era muy rápido, pero me hacía falta detalles. Trabajo Yo de sigo, pies, algunos yo detalles. sigo sin saber saltar la cuerda, mi querido Gustavo, pero adelante. Sí, pero te digo, esa parte yo creo que me ayudó mucho y fue lo que me catapultó pues para Totalmente. Y la agarrar verdad el es primer que, equipo. bueno, el coach Rojí en esa época de Cóndores era el que nos enseñaba la técnica en el gimnasio. Y la verdad es que era un especialista y además él mismo lo hacía, era un tipo que se mantenía muy en forma, muy fuerte y disfrutaba de este proceso. Pero fue justamente cuando llega el profesor Sigala y el profesor Maravilla que viene un complemento muy importante en esa etapa de los Cóndores, que a jugadores como tú y como yo nos impactó de una manera muy positiva, porque éramos jugadores que teníamos que subir de peso sin perder velocidad y además sin perder agilidad. Y esto que tú mencionas, el trabajo de pies de un ala defensiva es un punto muy fino, ¿verdad? Exacto. Sí, güey, exacto. Yo nunca subí de peso, pero, pero sí me ayudó mucho. Hay una anécdota ahí de que por algo, ¿cómo es eso de que te decían el Buda de 68? Si eras el número 26. Sí, exacto. Es que estábamos haciendo drills con el coach era el coach Gillo. Estábamos haciendo drills centro hogares contra las defensivas. Salían de trampa. Entonces, indistintamente, pues decías trampa de lado, ya sabes, ¿no? Cómo es el ejercicio. La trampa es que sale el GAR y te sale a bloquear y tiene que abrir el hueco, ¿no? Se ponían conos y pues, el ofensivo tenía que bloquearte y abrir el hueco. Entonces le tocó a un jugador contra mí. Sin decir nombres, que podría ser Sí. el número 61 Gerardo Cortés. No, 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 no me acuerdo, no me acuerdo. Pero entonces sale a bloquearme, pues no me mueve, ¿no? Entonces la siguiente, entonces enoja el coach, lo regresa y pues el trabajo es que lo tienes que abrir porque por ahí va a pasar el corredor, ¿no? La siguiente, vamos a repetirlo pues otra vez, o sea, lo repitió 3 veces y no me movió nunca, ¿no? Entonces se para el coach, a ver, ven para acá. Y enfrente de todos, ¿no? Le dice, ¿cuánto pesas? No, pues 105 kilos creo que pesaba. Me pregunta a mí, ¿cuánto pesas? No, pues 68 kilos. Dice, ¿cómo puede ser que no puedas mover a alguien de 68 kilos con tu peso? Además vas encarrerado y él está parado. Y entonces, de ahí salió el apodo bueno, el Buda ya me decían, pero el Buda del 68. De Y hecho, se todos piensan quedó, que es del 68 porque nació el 68, no sé qué, pero de ahí pero salió un rato el fue apodo. por los 68 kilos de Así peso. es. Y claro, Gustavo era, amigos y amigas, un especialista en la técnica para atacar al coreback. Tuvo muchísimas atrapadas al coreback en su trayectoria en Liga Mayor. ¿Y qué eres, Gustavo? ¿Qué nos puedes compartir para los amigos que están aprendiendo fútbol o algunos coaches que depuran estas técnicas? En tu opinión y en tu experiencia, ¿qué es lo determinante para que un ala defensiva pueda tener más recursos para llegar al coreback? Bueno, yo aplicaba diferentes técnicas, este, diferentes movimientos, y entonces el jugador no sabía qué es lo que iba a hacer. Afortunadamente tenía muchas habilidades, era rápido,
y, y podía girar encima del jugador sin perderme en el espacio, porque muchas veces giras y no sabes dónde queda la bola, dónde está Sí. el coreback, ¿no? Entonces aplicaba esas técnicas y de repente me iba por dentro, pero bueno, siempre haciendo mi trabajo sin afectar el trabajo de los demás. Claro. Porque muchos dicen, no, es que eres un cáscara que juegas y nada más andas ahí viendo Sí. cómo tacleas, ¿no? Y no, yo siempre hacía mi trabajo, o sea, primer trabajo Sí, que hay y una asignación, ¿verdad? Tú hablabas así de es la primera asignación. procedimientos. Entonces tienes una asignación, evitas que te corran por fuera, contrabloqueas, pero todo esto sucede muy rápido, ¿verdad? Y en realidad ese trabajo de las alas defensivas es algo que requiere mucha creatividad y cuando alguien tiene poco peso, soportar la carga de un guard o la carga de un fullback Luego, requiere, requiere ese contra tipo Rojas, de pensamiento rápido. Ahora, cuando fuiste coach, mi estimado Gustavo, ¿hubo algo en particular que tú transmitiste a tus jugadores? ¿Algo que puedas recordar en este momento de manera distintiva? mira, yo les enseñaba todas las técnicas posibles de lo que sabía y que pudieran aplicar, ¿no? Tanto hasta que giraran y todo. Y de acuerdo a de acuerdo a sus habilidades, o sea, tú tienes que estar consciente cuál es el objetivo y qué es lo que tienes que hacer. Y de acuerdo a tus habilidades, qué es lo que puedes hacer. Entonces les dejaba, por decir así, pues manga ancha para poder hacer eh, la técnica que quisieran, siempre y cuando no dejaran el objetivo o la misión que era, ¿no? Exacto. Fíjate que yo puedo compartir que tenemos algo en común. Yo pesaba 63 kilos cuando subí a Liga Mayor, pero obviamente jugando como receptor abierto, pues tengo una responsabilidad muy diferente. Para nada tengo que enfrentarme ni al guard ni al fullback. Pero sí tenía que desarrollar fuerza y pude afortunadamente subir 20 kilos en 5 años en Liga Mayor, pero algo específico en la técnica que yo pude desarrollar ya como receptor fue en el aire. Yo tuve la gran fortuna de haber jugado básquetbol y béisbol anteriormente y la verdad es que tenía yo la facilidad y la habilidad para buscar el balón en el aire y esto fue algo que yo fui depurando con la gran ayuda de el que fue mi coach principal fue Alfredo Oliveros, que en paz descanse, en donde él, como tú mencionas, me permitía fluir. Me pedía que hiciera ciertas cuestiones básicas y el resto estimulaba para que yo creara, me desarrollara, adaptando de acuerdo a mis habilidades la técnica que yo consideraba me pudiera funcionar más en ese momento. Y fue algo que definitivamente yo valoré y cuando me toca ser coach después, lo repliqué en los jugadores. Yo era muy exigente, muy estricto conmigo mismo. Recuerdo a algunos amigos en Cóndores que se burlaban de mí porque me pesaba antes de cada práctica y después de cada práctica sin ropa. Y entonces venían algunos, como nuestro querido Miguel Ángel Montes, que no veía, pero cuando estaba ahí en la pesa decía, no, no es posible, bajé 300 gramos. Y la técnica requiere un camino metódico, una constancia, una consistencia y estar con esta repetición que tú mencionabas, mi querido Gustavo, para volverte eventualmente especialista, ¿verdad? Sí, así es, la repetición y siempre el aprendizaje, o sea, siempre saber que pues hay nuevas cosas y nuevas técnicas que puedes desarrollar, ¿no? Hay muchas técnicas que ya están en papel y tú las puedes aprender, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues en el ámbito profesional,
mi querido Gustavo, ¿qué te viene a la mente? Sé que ha habido muchos proyectos, sé que este proyecto en particular del autódromo fue muy trascendente. ¿Qué nos puedes platicar de algunos proyectos en donde tuviste que depurar una técnica o desarrollar una técnica para poder cumplir con ese objetivo del que tú hablas? ¿Cuál sería? Sobre todo ahorita en el mantenimiento, porque te digo, los proyectos, varios de los proyectos que hicimos eran provisionales. Sí, Entonces los haces una vez, a lo mejor 5 veces, pero nada más. En el autódromo la primera serie car fue por 5 años, después se terminó, ahorita regresó la Fórmula 1, pero pues ya son otras cosas que te piden, ¿no? claro. En el mantenimiento es donde sí he aplicado las técnicas aprendidas, por ejemplo, de mantenimiento para unas subestaciones compactas para el Banco de México, que sí empezamos a darle mantenimiento hace 10 años, hace 8 años. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los retos mayores que has enfrentado? Mencionabas ya del centro Banamex, cómo de pronto al tener un espacio muy amplio sin paredes que lo dividan, para el ingeniero resulta, al ingeniero mecánico eléctrico, le resulta un reto mayúsculo. ¿Qué otros proyectos recuerdas en este momento que te hayan representado un reto adicional? El mantenimiento de la pista, la pista del hipódromo. ¿Cómo se lleva a cabo eso, Gustavo? Fíjate que pues lo mismo, el hipódromo estuvo cerrado muchos años. El hipódromo tiene 52 hectáreas, bueno, el complejo, las Américas, son 52 hectáreas y es un terreno federal. Es concesionada el terreno, ¿no? Entonces, estuvo cerrado muchos años. Para la reapertura trajeron un ingeniero de Estados Unidos para darle mantenimiento, bueno, volver a hacer la pista, y la pista pues tiene sus niveles y todo esto. Dejó un libro que ahí se quedó olvidado, pasaron 10 años y de repente dijeron, hay que darle mantenimiento a la pista, hay que volverla a nivelar. Sí. Entonces yo estaba encargado de mantenimiento del complejo, y me pasaron el libro, pues ahora sí que estudiale y verle, hay que hacerlo aquí en México porque no podemos traer a esta persona porque pues cobra carísimo, ¿no? Sí. Entonces pues empecé a ver, la pista se compone de 50 centímetros de tepetate, bien compactado. Después van 30 centímetros de arena, también compactada. Arena sílica especial de una mina que está por el Estado de México. Ahí conseguimos el tipo de grano porque es especial, o sea, te la tienen que cribar, ¿no? Para que tenga el mismo grosor. Y luego 15 centímetros de arena suelta, que es rastreada mediante unos tractores. Entonces pasó lo mismo, acabó la temporada, acabó en noviembre y me dieron un mes para darle mantenimiento. Levantar toda la arena que estaba existente, hacer la nivelación, traer un topógrafo, ponerle los niveles que traía el proyecto, porque tiene del lado de conscripto, la pendiente es hacia arriba, o sea, los caballos salen del lado de conscripto, van subiendo una pequeña inclinación, y del lado de industria militar, que es la meta, van de bajada, pero pues tiene que ser una pendiente muy fina, pues que no, no afecte a los caballos, ¿no? Entonces, ese proyecto tuve que contratar a una empresa, de hecho, que hacía carreteras. Entonces trajo sus motoconformadoras y todo esto. Y fue un proyecto muy especial. Traer la arena también de la mina. Teníamos los camiones ahí parados.
íbamos atrás porque te digo, teníamos que abrir para enero porque los caballos tienen que entrenar, o sea, haya carreras o no haya carreras, los caballos tienen que entrenar porque si no se pueden dañar. Creo que nuestros amigos veterinarios saben de eso, del Por, Betos y Montes. por supuesto. Y la verdad es que justamente aquí vamos viendo ya en experiencias propias cómo esta cuestión fundamental, esta cuestión de habilidad, de destreza, de cumplimiento de procedimientos, de reglamentaciones, ya en la vida profesional, pues se vuelve un reto constante y sobre todo, como en tu caso, mi estimado Gustavo, lo has hecho en ámbitos muy diversos. Yo creo que este ejemplo que nos brindas es un ejemplo muy, pero muy descriptivo de esta complejidad. Yo puedo compartirles que, digo, llevo alrededor de 40 años trabajando como coach, pero en los últimos más de 30, específicamente más en la educación, en el desarrollo organizacional y desarrollo humano, y las técnicas de comunicación van evolucionando. Entonces yo creo que esencialmente los coaches debemos ser comunicadores y debemos de estar constantemente revisando nuestros patrones de lenguaje corporal, nuestros patrones de lenguaje hablado, escrito, estar atentos a cómo los jóvenes tienen sus propias perspectivas, a ver cómo utilizamos la tecnología. Yo creo que el desarrollar técnicas de comunicación para los educadores, para los coaches, requiere una actualización constante y es algo que he disfrutado mucho. Y como tú mencionabas, es un espacio de aprendizaje constante. Eh, en Yo la creo que vida familiar, eso me falta. perdón, Esa parte me falta trabajarla mucho. bueno, la verdad Tengo es que problemas amigos, pocos de ustedes comunicación. saben que Gustavo, aparte de ser un extraordinario jugador con una técnica depurada, fue uno de los jugadores más callados, más respetuosos de los demás y del entorno que yo haya conocido y que muchos de ustedes, los que lo conocen, puedan encontrar, porque siempre distinguió y sigue distinguiendo a Gustavo esta postura donde él habla poco y actúa más. Es seguramente muy sabio porque algunos hablamos de más y actuamos poco y Gustavo siempre ha seguido este patrón de conducta en sus diferentes ámbitos, de pocas palabras y de muchas acciones. En la Mi familia, esposa, mi querido Gustavo, ¿qué mi nos esposa puedes dice decir? que yo tengo TDA o un grado de autismo. Todavía hay tiempo de recibir un diagnóstico y trabajar en ello. ¿Qué nos puedes decir, mi querido Gustavo, en el ámbito familiar? Tú nos compartías cómo tus padres, tu papá en particular, utilizó esa técnica de decir, a ver, tengo una situación, tengo un hijo hiperactivo, tengo otro hijo que se anda peleando, y él partió por lo sano y tomó decisiones muy prácticas, ¿verdad? Sí, en el 60 mis papás se fueron a vivir a la Unidad de Independencia después de casarse. Es un complejo que tiene 2.400 viviendas entre edificios, casas solas, torres. eh, Tiene 3 escuelas, 2 kinders, una clínica, tenía un zoológico, un deportivo, cine, teatro. La verdad que ahí nacimos, crecí, pues mi hermano Guillermo me lleva 2 años, yo le llevo un año a mi hermano Gabriel y pues como una unidad nueva llena de chamacos. Entonces salías y había con quién jugar, si no con los hermanos y así me la pasé, te digo, desde que nací hasta el 75 que me invitaron a jugar fútbol ahí en el Deportivo. Eh, Mi papá aceptó, un equipo malísimo, no entrenábamos, de hecho nada más nos presentábamos al juego, o sea, el clásico, ahí en la unidad ponían en el pizarrón los juegos, los horarios, y ya nada más íbamos a ver, esto que jugar tal día,
nos presentábamos y así nos iba, ¿no? Malísimos, no entrenábamos. En el 76, mi hermano está en la secundaria, en la 91. Los Leones cambian ese año, que estaban en Villa Olímpica, perdón, estaban en el Franco Español, ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Entrenaban, no sé, creo que les pidieron el campo de Labón, que ahora es, creo que Oasis. Les piden el campo y se van a Villa Olímpica. Entonces uno de los jugadores entró a la secundaria y hizo una invitación a sus amigos, en este caso a mi hermano. Se fue a entrenar una semana sin decirle a mi papá. Entonces, mi papá rolaba turnos. Un día que estaba en la noche, fue a ver pues, qué es lo que está haciendo, ¿no? Le dijo, pues, no, que estoy entrenando. Llegó temprano, vio toda la práctica y llegó ese día y me acuerdo que nos dijo, los tres van a jugar fútbol americano. Ya está bien de que están en la calle haciendo ejercicios sin disciplina, ¿no? Me gustaron los entrenamientos. Creo que platicó esa vez con algún directivo y dice, me gustó la filosofía de que les van a reforzar valores, les van a enseñar trabajo en equipo. Y aquí lo importante, bueno, que fue es ¿Qué fue lo determinante para que tu papá tomara esa decisión, verdad? Exactamente, pero ¿cómo te puedo decir? El lema de los Leones. Ah, ok. Sí, antes de ganar, pues tenías que, antes de que el equipo, que te digan, no, pues este equipo se hizo para ganar, no, el equipo es para desarrollar valores, trabajo en equipo, hacer amistad y trabajo, ¿no? Y si se logra todo eso, pues van a llegar los campeonatos. La filosofía del programa fue algo que a tu papá le interesó. Exactamente. Y entonces, pues empezamos a ir a entrenar los tres. Te digo, vivimos en la Unidad de Independencia. Nos trasladábamos, mi papá trabajaba, mamá en casa, pero pues tenía, mi mamá es modista, sí. Estudió corte y confección. Entonces ella trabajaba en casa y pues no nos podía llevar. Entonces, pues nos daban la bendición, nos daban nuestros 6 pesos para irnos a entrenar, porque eran 3 pesos de ida, o sea, tomábamos el Delfín ahí en la linterna mágica que está ahí sobre el periférico, llegábamos a Villa Olímpica, entrenábamos y de regreso, ¿no? Eso fue el primer año. El siguiente año empezamos a ver que había una tienda, la Conasupo, y por 3 pesos te podías comprar un hot dog y una bonafina. Entonces nos juntábamos mis hermanos, nos comprábamos un hot dog, ahí lo compartíamos y pues el regreso lo que hacíamos era pedir aventón. De hecho nos juntábamos varios ahí en el semáforo de Villa Olímpica a pedir aventón. Era todavía en ese tiempo muy común que la gente se parara y te levantara, ¿no? Y bueno, pues más siendo adolescentes. Yo tenía 13 años, mi hermano Gabriel 12 y mi hermano Guillermo 15, ¿no? Entonces, y pues siempre juntos, a veces decían, no, pues nada más 2, no, pues tienen que ser los 3, pues, si no, no nos vamos, ¿no? Sí. Nos daban aventón a veces hasta la unidad, había suerte que iban hasta allá, si no nos bajábamos en CEU, de ahí caminábamos Eje 10 y de ahí pedir otro aventón hasta San Jerónimo. Qué interesante. Era muy divertido, o sea, ir a entrenar, luego la aventura del aventón, luego los fines de semana, pues era toda la jornada, porque si no jugaba un hermano, jugaba el otro, y luego el que sigue, y luego te quedabas al otro juego, y después, pues, que la fiesta en casa, al término de la jornada, era la fiesta a tal casa, a la siguiente casa, entonces, pues así muy bien, como dice el doctor Úrsulo, los años maravillosos, ¿no? Nos pasamos ahí. Totalmente de acuerdo. Y efectivamente tus padres
justamente hicieron una valoración, los dos trabajaban, tu madre en casa, tu padre con turnos diversos, y en esa valoración aplicar ciertas técnicas prácticas para que hubiera un espacio de salud para los hijos y un espacio de desarrollo de valores. Y en una época, como mencionas, Gustavo, donde obviamente muchos crecimos en las calles. Yo recuerdo cómo en casa la técnica que aplicaban nuestros padres era preguntarle a los vecinos, ¿dónde está mi hijo? ¿Quién lo vio la última vez? Y los vecinos de pronto te dicen, bueno, pues lo vi hace Sí, han 2 horas o por allá lo vi jugando con alguien. Pero finalmente, estos recursos que aplicaban los padres lo seguimos aplicando de alguna manera, pero el medio ambiente ha cambiado, ¿verdad, Gustavo? La forma de la vida requiere, la tecnología, el medio ambiente requiere que las familias se adapten y Sí, generen claro. estos Ahora cambios, ¿verdad? la mejor escuela es la que está cerca de tu casa o la que está cerca de tu trabajo. Si trabajas, vas a dejar al niño, te vas a trabajar, sales, lo recoges. Y así en el deporte, la verdad es que es difícil. Sí, sin Hay duda, que adaptarte. todo nos regresa, mi querido Gustavo, a cuestiones fundamentales. Tú has mencionado varias veces principios y valores antes que cualquier otra cosa. Así es. Y definirlos muy bien, comunicarlos adecuadamente es nuestro gran reto. Ponerlos en práctica, articularlos es otro gran reto en las familias. Pero definitivamente, amigos y amigas, es el reto más valioso, el más productivo, el más satisfactorio de todos, porque justamente cuando hay esa comunicación que menciona Gustavo a nivel de papá, de mamá, se ponen de acuerdo, identifican una técnica para supervisar, para comunicar, pues esto es lo que nos da los cimientos para después generar confianza, ¿verdad? Sí, claro, y como dices, sí, es ser congruente, ¿no? Lo que dices con lo que haces. Te voy a platicar una anécdota cuando era coach en el 91. Uno de mis jugadores, excelente jugador, pues, tuvo que tomar un diplomado, entonces no iba a entrenar. O sea, media temporada, pues iba 1 o 2 días. Entonces, a la hora del juego, pues no lo metí a jugar, ¿no? Al principio Sí. habría otro jugador, se equivocaba y hacía cambio, ¿no? Pero mientras no se equivocara, ¿no? Este, y me fue a reclamar así. Bueno, me dijo, oye, pues es que yo estoy haciendo un diplomado, no me estoy yendo a divertir, a hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo le comenté, mira, pues sí, pero los otros jugadores a lo mejor no están haciendo un diplomado, a lo mejor vienen a entrenar y en lugar de estar entrenando podían estar trabajando. O sea, tú no sabes qué actividades tienen los demás. Y aquí el reglamento dice, si no vienes a entrenar, no puedes jugar. Entonces, podrá ser muy bueno, pero pues ni modo, o sea, hay que cumplir el reglamento, ¿no? Afortunadamente el coach Diego me apoyó Sí. y y no, ese año hasta llegamos a ser campeones. Qué bueno, y es una gran enseñanza, un gran aprendizaje, porque pues justamente conecta con todo lo que hemos hablado. Existe un fundamento, existe una técnica, un procedimiento, una responsabilidad, y aunque tengas un gran talento, el talento en sí de ninguna manera te garantiza que vayas a lograr los objetivos y las metas. Sí, claro, Para y que, bueno, y el fútbol americano que es formativo, ¿no? por Sí, supuesto, no, pues no es un vehículo, no es una meta. O sea, exactamente. si no continúas con los valores, pues no. Totalmente de acuerdo, mi querido Gustavo. Y vamos a entrar ahora a un espacio muy interesante en donde le llamamos un pequeño juego de vivir agradecido. Y es un ejercicio en el que realmente el que participa eres tú.
yo hago las preguntas y me toca estar de espectador. Y en primer down, tenemos 4 downs para este juego. En primer down, me gustaría preguntarte, ¿a quién te gustaría agradecer hoy, mi querido Gustavo, por tu trayectoria como estudiante, en tu desarrollo como estudiante? Eh, Al ingeniero Andrés Chávez Zañudo, que es de hecho no fue en la escuela, sino ya en los proyectos siguientes. De hecho es un ingeniero del Politécnico Sí. que me apoyó y me impulsó para que siguiera estudiando y sobre todo la parte eléctrica. Qué importante lo que mencionas, porque hay gente que cree que cuando terminas una carrera dejas de estudiar y la verdad es que totalmente Al lo revés, ¿no? contrario. Justamente es entonces cuando uno empieza a aprender y tiene que estar estudiando constantemente. Qué bueno que le hace reconocimiento a este ingeniero. En segundo down, mi querido Gustavo, en tu desarrollo profesional, ya cuando estás tú involucrado en todos estos proyectos de manera profesional, ¿a quién te gustaría agradecer el día de hoy? Um, Al ingeniero Ramón Soberón Curi, que me dio la oportunidad de formar parte de su staff para desarrollar todos los proyectos, estos grandes proyectos en los que estuve. Excelente. Nos vamos al tercer down y en tu desarrollo como deportista, en el ámbito del deporte, ¿a quién te gustaría agradecer hoy? Son, son muchos, pero yo creo que al coach Antonio Rojí. Yo creo que al coach Antonio Rojí porque pues, sacó todo mi potencial y vio en mí a una persona que pudo cumplir a lo mejor sus expectativas. Bueno, sacó lo mejor de mí. Excelente. Y sobre todo, digo, un gran saludo para el coach Rojí. Tengo el placer de haber compartido espacio con él en ocasiones diversas, pero en particular, eh, cuando yo llego a Cóndores, el coach Rojí tuvo muchas atenciones conmigo y me trató, él era muy, muy dedicado con su defensa como coordinador defensivo, pero algunos ofensivos los incorporaba en ciertos trabajos y ahí me ayudó mucho en el trabajo en el gimnasio y me brindó mucha confianza. Entonces, un gran saludo. Me meto un poquito en tu juego, perdón, mi querido Gustavo, No pero le importa, mandamos no un importa. saludo enorme Trabajo en equipo. al coach Rojí, por supuesto. Y en la vida familiar, mi querido Gustavo, por tu trayectoria, tu desarrollo familiar, ¿a quién te gustaría agradecer el día de hoy? Mi vida familiar, en primer lugar a mi papá, a mi madre, a mis hermanos Guillermo y Gabriel, como tesis, ¿no? De agradecimiento, y a mi esposa y mis hijos. Excelente. Yo creo que hoy vas a comer muy bien y vas a cenar muy bien porque incluiste a todos. Es una pregunta muy difícil, pero extraordinario. Qué bueno porque además es algo que te ha distinguido, mi querido Gustavo, desde tus padres que como mencionas, asistían a todos tus juegos, el grupo con tus hermanos, haciendo cosas en común. Lo has continuado promoviendo esto en tu familia. He visto cómo cada año en la reunión anual de los Cóndores siempre veo 4 jerseys 26, que es tu familia, que están ahí contigo y que has procurado esto. Muchas felicidades. Sí, siempre me ha acompañado, pues mis padres asistieron a todos mis juegos, o sea, obviamente desde la infantil. Mis hermanos, el hermano más grande nada más jugó hasta juvenil, ya no pudo jugar, se lastimó el codo. Mi hermano más chico jugó también hasta juvenil, una juvenil conmigo, de hecho jugamos juntos. De hecho, mi apodo es heredado. Mi hermano más grande es el verdadero Buda, Sí, y viene ese apodo porque en la primaria se ganó un premio al mejor estudiante de la primaria de la zona, la Ruta Hidalgo.
Entonces, en la secundaria le empiezan a decir sabio loco. Entonces, pues era un apodo muy largo y medio, así medio raro, ¿no? Empiezan a ver las diferentes culturas, ven la cultura india, y entonces el Buda, sale que Buda es el sabio iluminado. Entonces le empiezan a decir, en lugar de sabio loco, pues Buda, ¿no? Pero muchos piensan que era Buda por gordo, ¿no? Luego me preguntan, oye, ¿que eras gordo cuando eras chico? ¿O tu hermano es gordo? Le digo, su hermano es más flaco que yo, ¿no? Entonces, de ahí el apodo. Excelente aclaración, mi querido Gustavo, porque evidentemente difícilmente te veríamos a ti con 100 y tantos kilos. Estamos llegando al final de esta charla y creo que es muy pertinente, mi querido Gustavo, que podamos cerrar después de que hemos navegado ya por estos conceptos en el ámbito deportivo, de la empresa, de la organización y la familia, y todas estas vivencias y experiencias que amablemente has compartido alrededor de la técnica, alrededor de este manejo, esta destreza, este desarrollo de habilidades. ¿Cómo te gustaría cerrar, Gustavo, con un mensaje para los amigos y amigas que amablemente nos escuchan y nos observan hoy? Pues simplemente que siempre hay algo que aprender, no hay que quedarnos estancados, siempre hay algo que aprender, un libro, la familia, los hijos, los padres, los mismos padres, contando con la experiencia que tienen. Extraordinario. Y quiero destacar, amigos, en este cierre, que de verdad Gustavo se distinguió por ser muy reservado, muy respetuoso, un gran compañero, una persona muy dedicada, y que el conseguir que platicara como hoy hace 35 años hubiera sido muy difícil. Entonces, parte de esta El evolución, aprendizaje. definitivamente, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado esta invitación. Definitivamente, una persona muy querida y muy respetada por todos los que lo enfrentaron como rivales y sobre todo, por supuesto, con los que fuimos compañeros de equipo. Amigos, solo nos resta agradecerles esta compañía e invitarlos a que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana, en miércoles a las 8 de la noche, en una emisión más de este programa Aprender y Compartir. Mi querido Gustavo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y saludos a toda la familia del fútbol americano. Por supuesto. Muy buenas noches. Buenas noches.